Buenos días. Hoy salió un decreto que rectifica el decreto de ayer sobre jubilaciones. Si no vuelve a cambiar, lo que tenemos hoy es una pérdida de entre 20 y 25%. A mí la cuenta me da 24% de los jubilados ahora, en estos 3 meses, que se suma a la caída del 22% desde el final del gobierno de Cristina. Buena parte de eso fue responsabilidad de Mauricio Macri y una parte menor de Alberto Fernández. Repito, la pérdida mínima para las jubilaciones en este trimestre va a ser del 24%. Van a perder una cuarta parte. Además de eso, ni el decreto de ayer ni el que rectifica hoy hablan de los 70.000. No hablan del bono. Uno podría decir, no sabemos si va a seguir. Por lo pronto lo van a pagar. Pero hay dos posibilidades. Una que se vaya achicando y otra que se mantenga siempre en 70.000 y la inflación se lo coma. No es un tema menor, porque hasta el mes pasado los 70.000 significaban el 35% de la jubilación mínima. Es decir, si vos achicás, vas achicando ese 35%, no vas a perder solo el 24% que perdés ahora, sino que podés llegar a perder la mitad de tu jubilación. Esto no espanta, como espantó la baja de la Rúa del 13%, porque esa era una baja nominal. Era muy fácil sacar la cuenta. Ayer ganaba 100, hoy ganás 87. Hoy la gente se confunde, está perdida, no sabe bien de quién es la culpa. Varios gobernadores me dicen, la gente está enojando con nosotros, está cayendo nuestra imagen, porque no tenemos plata para pagarle a los maestros, porque no tenemos plata para subsidiar el colectivo, y no cae la imagen de Milei. Ahora, la primera filtración que hace el gobierno a través de La Nación, que es una especie de vocería, fue el jueves, con un sistema de actualización de jubilaciones. El viernes la rectifican. El domingo, el ministro de Economía, Caputo, la vuelve a cambiar. Ayer se vuelve a cambiar y hoy se cambia de nuevo. 5 veces. Eso habla de la incapacidad de este gobierno para gobernar, para administrar la cosa pública. Vamos a escuchar lo que dijo el domingo el ministro de Economía. Aumento del 30% que le dimos el mes pasado, le estamos sumando el 13,2% de la suba de la inflación en febrero, más un 12,5% de recomposición. Más el bono. Más el bono. Sin tener en cuenta el bono, digo, esa recomposición, ¿sí? Ahora la nueva jubilación mínima va a ser 172 más el bono, pero digamos 172 contra 105, si haces 172 dividido 105 menos 1%, te va a dar 64% de recomposición. Bueno, Majul no sabe o no quiere saber que si le suben un 64%, es 24 puntos menos que el 88% de inflación que hay, concluido marzo, estimando que marzo tenga una inflación del 10%. Puede ser mayor, pero calculemos que va a ser del 10%. Bueno, entonces la inflación fue del 88% en el periodo. Si te dan 64, perdiste 24. Es un drama humanitario. El gobierno piensa tirar lastre, tirar una parte de la población y decir, bueno, estos que se mueran de hambre. No entiende, más allá de su insensibilidad, que eso golpea en el consumo y que golpea a los hijos que van a tener que mantenerlos, que ayudarlos, porque en general los hijos no dejan morir de hambre ni de enfermedad porque no le compran los medicamentos a sus padres. Es decir, que eso va a impactar en el nivel de actividad. Voy a agregar algo más. Cuando venía para acá, una fuente me señaló, lo estamos chequeando, para ver si va a ser así, que el ANSES, como echó a tanta gente, echó a 900 personas y hoy va a echar a 400 más, no hacía tiempo, porque está muy cerca, de actualizar las jubilaciones que se pagan en la primera semana de abril. Quiere decir que los que cobran la jubilación la semana que viene no van a tener el aumento ni el bono. Nuevamente, esto habla de la incapacidad del gobierno para administrar la cosa pública. Y habla de que
todos estos despidos, que la gente está contenta porque está bajando el gasto del Estado, son a troche y moche, sin estimar la necesidad de empleados que tenés. Es decir, si el ANSES con estos despidos no puede hacer las cosas a tiempo, quiere decir que esa gente era necesaria. Hay un montón de sedes del ANSES que están cerradas. Algunas están cerradas porque despidieron al personal de limpieza y es un asco, no se puede estar. Porque están todos los baños sucios. Hemos contado muchas cosas que no hace el gobierno, como que no compró el cloro a tiempo para poner el agua de AISA, como que no hubo en el verano operativo de control de alcohol en las rutas nacionales, como que no hace el mantenimiento de trenes. Digo esto porque en general la gente o le echa la culpa al gobierno anterior o le echa la culpa a los gobernantes más cercanos, al gobernador o el intendente, y empatiza con el personaje Milei, y por eso pasa el tiempo y Milei se mantiene bastante bien en las encuestas, a pesar de esto. Ahora bien, después de esto de las jubilaciones, que lo tuvo que hacer por decreto porque los gobernadores le dijeron, nosotros no te vamos a aprobar esto en el Congreso. Los gobernadores dicen, él creyó que nos iba a fundir y nos íbamos a arrodillar, pero nosotros teníamos nuestros ahorros y todavía vamos zafando. Entonces ahora lo que viene es el impuesto a las ganancias, que los gobernadores quieren que también pague el costo político Milei. Bueno, ahí lo que va a pasar es que va a haber baja de salarios nominales, como en la época de la Rúa en este caso. Va a haber gente que estaba ganando 1,5 millones de pesos y ahora va a ganar 1,300,000, además de tener que mantener al padre. Y se postergaron una parte de la suba de la electricidad, toda la suba del gas, que va a ser de un 600%, parte de la suba del transporte y del combustible. Bueno, esos aumentos empiezan en abril y se van a hacer entre abril, mayo y junio. Es decir, el deterioro del nivel de actividad, el deterioro social, el crecimiento del desempleo explosivo, siguen avanzando ante el silencio de buena parte de la clase política porque no quieren enemistarse con esa mitad de la población que lo sigue apoyando. Es toda una cuestión que uno entiende que la gente a los 3 meses no haya cambiado de opinión, que se aferre a la ilusión de lo que votó. Pero el tema es que nunca habíamos tenido un presidente que en los primeros días de su gobierno haga un ajuste tan brutal. La gente está empobrecida, está angustiada y no sabe quién tiene la culpa. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Agrego 2 datos a lo que mencionaste de las últimas horas. Los despidos en la sede está provocando, por ejemplo, el cierre, como decías, de oficinas. Algunas de ellas, las únicas, a 150 o 200 kilómetros a la redonda, con lo cual esto va a implicar que muchas personas que no puedan trasladarse esa distancia dejen de tener contacto con la ANSES. La ANSES provee, además, los trámites jubilatorios, previsionales y demás, las asignaciones por escolaridad, es decir que la falta de acceso más o menos directo, franco, a ese tipo de obligaciones del Estado va a hacer que muchas personas, muchas familias pierdan vínculo con otras cosas, la salud, la educación, que hoy están estimuladas por aportes económicos del Estado. Y además no cerró las oficinas ANSES en los lugares lo de cerró mayor poder adquisitivo, digo, para el de lista. En el impenetrable. Virrey del Pino, González Catán, Bransen, Merlo, Boulogne, William Morris, ¿Dónde más se necesita? Campana, Zárate, Derqui, Berizo, Citibel, Chivilcoy, en Lanús, Berazategui, Bernal, Quilmes, La Tablada, San Justo, Dock Sud, Wilde, o sea, todos los lugares donde gente que necesita realmente tener eso cerca. Porque estos trámites son los que acercan a las personas a, insisto, los servicios que son indelegables del Estado, salud, educación y demás. Y te agrego otro dato que tiene que ver con la relación con los gobernadores. Ayer Jorge Báñez, es el ministro de Hacienda de Formosa, denunció que este año no le están llegando los recursos a la caja previsional. Hay 13 provincias que no transfirieron su caja previsional al Estado Nacional. Eso generó un diferendo que sigue vigente y en muchos casos está judicializado con recursos que el Estado Nacional en el Pacto Fiscal del 99 se comprometió a girar de manera automática a las provincias. Es un fondo compensador que si no llega desfinancia las cajas provinciales. Las cajas provinciales, en este caso Formosa, ayer anunció que lo va a hacerse cargo de la jubilación en la provincia con recursos propios. Pero el tema es que también está cayendo la recaudación. Claro.
está cayendo la coparticipación producto de la caída de la recaudación en términos reales. ¿Por qué? Porque en términos nominales sube por la inflación. Bueno, pero además no Pero le en están términos entregando reales- la coparticipación indirecta, que ellos llaman discrecional. Por eso. Pero en términos reales la coparticipación cayó 20 puntos. Y esto es porque se está consumiendo menos. La caída de la actividad económica tiene efecto en la Sí, recaudación. también pegó el impuesto a las ganancias, que hoy no existe y que el año pasado existía. Bueno, ¿no? por todo esto, la caja previsional, menciono el caso de Formosa porque ayer lo hizo público Formosa a través de su ministro Ibáñez, no es la única provincia que tiene esta dificultad que vos planteás. Ante sus propios ciudadanos, el responsable de pagar las jubilaciones es la provincia, porque es la provincia que administra la caja provincial. Y los ciudadanos que ya tienen suficientes problemas como para llegar a fin de mes, la verdad que no se le puede exigir además que esté en la minucia, en el detalle de a quién le corresponde el aporte nacional, el compromiso fiscal del 99, la transferencia de caja de los 90. La verdad que eso no es un problema de los ciudadanos, es un problema de los funcionarios. Ahora, el efecto final de esta pulseada tiene correlatos políticos muy interesantes. Y lo dejo picando, después lo retomamos. Ayer, la reunión Puyaro-Axel Kicillof tiene todos estos condimentos incorporados. No es solamente la cuestión narco, que está desbocada. Ya que mencionás la palabra narco, cuando decimos acá que si el Estado se retira, avanza el narco, no se me ocurre ningún ejemplo más concreto del Estado retirándose que cerrar las oficinas del ANSES en los barrios más necesitados. Claro. Porque el ANSES, además de hacer los trámites, además de las jubilaciones, de las AUH, también muchas veces era el primer interlocutor, era el que si faltaba algo en un barrio iban y lo planteaban y se buscaba el financiamiento para tratar de saldarlo. Entonces se está perdiendo ese vínculo entre la Pero, sociedad a y el ver, Estado ¿a quién le en va- el lugar donde más se lo ¿A necesita. quién le va a pedir? O sea, desarman el Estado. ¿A dónde va a ir la gente? ¿A Techín? ¿A pedirle que le solucionen los problemas? No sé, Infran va todos los sábados a un pueblito distinto y la gente está llena de listados de cosas que le tiene que pedir. Desde actualizar documentación, que no sabe cómo hacer el trámite, qué sé yo, y el Estado lo ayuda a hacerlo, hasta, no sé, lentes que necesita para ver, Sí, o- una vacuna. Si qué la sé yo. tormenta O sea, derribó un alambrado, que Claro. lo vuelvan a poner, Bueno, digamos, cosas muy básicas. El Estado pero- están destruyéndolo, o sea, el hombre lo pusimos de jefe de Estado, yo no, pero bueno, soy parte del pueblo, y él está destruyendo el Estado desde adentro. Y esto que pasó con Axel Kicillof tiene un valor enorme, porque se está haciendo cargo de lo que no se hace cargo el presidente. Es decir, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia más importante de todas, va a ayudar a una provincia que no ayuda como corresponde la nación. Ayer lo- Políticamente quizá en algún momento le pague a Kicillof, o sea, le sirva, pero en este momento la verdad es que es una necesidad que Puyaro le dijo, ayúdame. No solamente... Puyaro no- llegó y tenía que comprar patrulleros. No tenía patrulleros. Sí. No es que se los regaló Kicillof, le dijo, yo te presto estos hasta que a vos te entreguen lo que vos comprás. Imagínense que ese trámite tenía que haberlo hecho ante el presidente de la Nación. Bueno, la Nación complicó el panorama en Rosario. No solo no lo benefició, lo complicó. Y esto está verificado porque la ola de violencia que se generó a partir de la imagen a lo Bukele que pretendió transmitir el gobierno nacional, que por supuesto la imagen de violencia estaba subyacente, perdón, la escalada de violencia estaba subyacente. Lo que hizo la imagen fue, en tal caso, dispararla. Hoy tenés a toda la ciudad de Rosario paralizada, sin transporte público, porque anoche hubo una ola de amenazas a colectiveros. Es decir que cuando ayer Kicillof y Puyaro plantean, en el caso de Kicillof, que ese también al final del camino en defensa propia, porque el delito del crimen organizado no respeta límite geográfico, no es que opera en Santa Fe hasta acá, hasta San Nicolás, de San Claro. Nicolás para allá no, que fue justamente donde se hizo la reunión, en San Nicolás. San Nicolás y todo el cordón industrial del sur de Santa Fe es un símbolo de lo que ocurre con las políticas, con el despliegue de políticas neoliberales. Quienes hemos vivido los 90 recordamos que justamente fue uno de los sectores pauperizados, primeramente pauperizados durante la gestión neoliberal. Allí está afincado Techín, allí está afincada Sindar, que fueron dos negocios concedidos al sector privado desde el neoliberalismo de Menem, o la versión neoliberal de Menem. Y cuando vos mencionás ¿Techín va a suplantar al Estado? No. De hecho,
la evidencia de estas historias que estamos contando demuestran todo lo contrario, que lo que hace Techin es servirse de la desaprensión del Estado para maximizar su renta y su negocio, pero no para mejorar la calidad de vida de las personas que Lo digo circundan como a su ejemplo negocio. porque no entiendo qué está pensando la gente, Y cómo bueno. cree que va a vivir sin Estado. Ahí está. ¿Sí? Es decir, el Estado es ese lugar en donde todos le delegamos algo para que luego nos organice, nos administre y lidie con el conflicto de intereses lógico, natural que hay en una sociedad. Y ahora lo que tenemos es un Estado que está desapareciendo, que deja afuera sus responsabilidades, no tiene capacidad ni siquiera para pagar la jubilación en la semana que viene, y la gente queda desprotegida y todavía no entiende del todo por qué. Che, en un rato viene Juan Grabois y viene Leandro Santoro, ¿sí? Hoy es un día con muchas notas porque hay mucho para analizar. Yo ayer a las 9 de la noche hice zapping. En TN, en América 24, a las 9 de la noche, y en La Nación Más estaban haciendo apología del genocidio. Apología, es un delito eso. Estaban haciendo apología del genocidio. Después cuando uno dice, ¿por qué la gente está confundida? ¿Cómo no va a estar confundida? ¿Cómo no va a estar confundida? Además, hay algo que es tremendo. Recién nombraste 3 medios de comunicación que, como siempre decimos, tienen intereses en otras áreas de la economía. Medios son para hacer otros negocios o para influir en política. Hace un rato hablábamos con Pablo Berkovich del Observatorio PYME, que ayer sacaron un informe donde te muestra que la economía está a 2 velocidades. Hay sectores que crecen y hay sectores que se están hundiendo. Hay 2 sectores que crecen. Agro y minería. Claro. Todo el resto se están hundiendo. Los medios que acabas de mencionar, los 2 tienen intereses ahí. Los 3. Claro. O sea, en América es José Luis Manzano, interés específico en minería y energía. Y Clarín y La Nación son los dueños de Expoagro. Claro. Y entre sus dueños están terratenientes, arroceros, etcétera. Entonces, hablan de cosas o las silencian, como el caso de cómo se está estafando a los jubilados, o nos meten en la discusión de vuelta del número de desaparecidos para no hablar de los números de la dictadura. Y hablan, y además, no cuentan esto, que son para que la gente no nos mire a nosotros y no se informe, hablan mal de nosotros, nos demonizan a nosotros. Son una mafia. Yo digo, hoy los gobiernos no necesitan al general Camps que ande matando gente por la calle, porque la tarea del general Camps la hacen ellos de otra manera, que es convenciendo a la gente de que acepten que los roben. Más que nos roben, yo creo que lo que lograron instalar es que demonizar al Estado, ¿no? Que todos los que están adentro del Estado son chorros, ¿no? El domingo lo extendieron a todo el movimiento de derechos humanos, que el Estado es ineficiente, el discurso que ya escuchamos antes, y un poco lo que pasa es que me parece que se suma a las deudas propias del Estado democrático, y eso hace que la gente, y es el pensamiento que primó en estas elecciones, no podemos estar peor. Para mí esa fue la gran falacia que triunfó. Si vos crees que no puedes estar peor, si vos crees que el Estado no sirve para nada, entonces que te quiten al Estado y que se derrumbe todo, si total vos no puedes estar peor. Y me parece que lo que están descubriendo ahora es que se puede estar peor. Yo ayer veía que empezó a circular una encuesta, creo que era de analogías, que hacía la pregunta de a quién votarían si el balotaje volviera a ser hoy. Y le daba 39 a Milei, 38 a Massa, y muy interesante que aparecía más de un 14% que dice no sé, y creo que era no me van a dar los números, Ese pero 14 antes lo tenía Milei, ¿no? claro, y había no me acuerdo si era un 9 o un 6% de en blanco, muchísimo más alto de lo que fue el blanco real. Claro. Y ahí lo que yo digo es, están empezándose a enojar con Milei, Pero no hay otro lugar a donde ir. pero porque no hay un plan. O sea, ¿por qué? Porque me parece que lo que no hay es un plan para reivindicar el Estado, para decir, ustedes, esto se soluciona con Estado y con qué Estado Ayer y yo para lo hacer discutía qué. con Parrilli, porque yo lo que vi en el documento de Cristina es que Cristina dice, bueno, vayamos a los temas que quiere Milei porque la gente quiere eso. Y yo, a mí me parece que no, que hay que esperar que la gente se dé cuenta de que eso que no es así. No ir hacia el lugar al que van ellos. Pongámoslo a este empresario, presidente de una cámara, que dice que ahora vivimos una recesión con ilusión, ¿no? A ver. Y la verdad que el sector que yo represento, que explica un 65% del PBI, no la está pasando mal porque las ventas han caído, pero somos conscientes que lo que teníamos hasta finales del año pasado era un consumo
sin horizonte, sin ilusión. Y hoy yo hablo con mi gente, que vienen, me cuentan lo mal que están, los problemas, pero me dicen, yo sé que estoy mal en este momento, pero tengo esperanza con este modelo. O sea que ahora estamos con recesión y con esperanza. Y antes teníamos consumo, que sabíamos que era de mentira, porque lamentablemente en Argentina hace muchísimas décadas que se construyó en base a la mentira y a relatos fantasiosos de todo tipo que uno quiera interpretar. Así que ahora, con una verdad sobre la mesa, hay que construir un país normal. Es impresionante esto. Era un consumo de mentira. Consumo de mentira, o sea que vos comías, pero era mentira, vos te comprabas un medicamento, pero era mentira, vos Claro. te ibas de vacaciones, pero era mentira, y hoy no haces todo eso, pero tenés esperanza. Hoy no podés tomar la pastilla de la presión y quizás esta noche te dé una CB, pero es de verdad, es una CB de verdad. Pero no es novedoso este discurso. Durante el macrismo decían, los pobres creían que podían tener un celular. ¿Se acuerdan? Digo, es una falacia que de tanto insistir fue entrando, que básicamente dice que todos los precios estaban atrasados menos los salarios que estaban adelantados. Es un poco raro, ¿no? Claro. Porque básicamente lo que plantean es eso, lo que plantea cuando dice que era mentira era que los sueldos eran demasiado altos. Eran artificialmente demasiado altos. Y estábamos hablando de sueldos de 500, 600 dólares, no de los sueldos de 2015 Claro. ahora. Entonces, creo que el punto débil de toda esta construcción argumentativa es esa, es que no habla de trabajo, no habla de salarios, no habla de cosas que son muy concretas en la vida de la gente. Entonces, más allá de lo que decía Laura recién, de que hay que encontrar una forma de que se entienda que el Estado sirve para algo, y yo creo que eso es más haciendo que diciendo, también desde lo discursivo hay que empezar a poner la discusión en esos términos. Discutamos salario. Que si ellos creen que el salario es justo para un argentino de 300 dólares, que pongan la cara y que den los argumentos por los cuales creen que el salario es justo Claro. para un trabajador argentino de 300 dólares. Porque si no, estamos entrando en la trampa de ir a discutir lo que ellos proponen discutir. Es una tragedia, la composición de la dirigencia empresarial argentina es una tragedia, no de ahora, hace muchos años, se tiran tiros en el pie todo el tiempo, generan situaciones que se complican a sí mismos y complican, que es lo que más me importa a mí, las mayorías de la Que Argentina. además no representan en general a ese sector. ¿eh? Bueno, pero ahí hay un problema también de cómo se paran sobre sus pies los propios representados. No, porque- bueno, hay un problema porque de la verdad que no hay un puedan problema de salir poder del en- corsé de Techín. Hay un problema, bueno, hace es 4 que hay un décadas. problema, Bueno, muchachos. hay un problema de poder en las Yo organizaciones discuto, yo tengo empresariales. amigos industriales Sí. en la provincia de Buenos Aires. Roberto lo conoce, lo menciono siempre que charlamos. Y cada vez que se queja de la representación que tienen los industriales, que básicamente es Techín, que los sí. orienta, les impone precios abusivos. Ujú. Sí, bueno, muchachos, hagan algo. Sí, no es fácil. Reúnanse, no sé, este muchacho son en el norte de la provincia. Reúnanse, tienen cámaras industriales Ujú. de la provincia. Reúnanse y sáquenlo a patada en el culo a Techín. Y si eso les complica, porque Techín es el proveedor monopólico de varios de los insumos, bueno, presionen para que le abran la importación, que están todos ahora con el cuento del libre mercado. Bueno, ahí tenés un mercado que no se abrió nunca, que es el de la provisión de insumos industriales para las pymes industriales del primer y segundo cordón. Claro, Abran la importación de ferrite, abran la importación claro. de aluminio. Eso Me no va a parece- pasar. porque- No, lo que- No lo- va a pasar y no debería pasar, pues es un tema de soberanía. Si vos dependés de otro país para tu industria mediana y pesada, perdés soberanía. Pero es que no, no se trata de no depender es tan o no fácil. depender. Digo, si vas a jugar con las reglas del libre mercado, jugá con las reglas del libre No es que no libre quieren mercado. jugar con esas reglas, porque No, ahí Techín pierden en dice que sí. competitividad. Yo lo escuché a Roca en Houston. Ahora, esto mismo que dijo Greenman recién, lo acaba de decir Roca en Houston la semana pasada. Lo mismo, que estamos muy esperanzados, que es el camino correcto. Bueno, si lo que postula mi ley es el camino correcto, abrime la importación de acero. Hay un problema. De hierro del 5 para la construcción. Ahora, están abriendo importaciones de un montón de productos no de que están eso. llegando. No, de que están llegando y a mí ya me empieza a hablar la gente del plástico, la gente de los rodados, la gente de los juguetes. Y estos son los 90. O sea, vas a vender a algunas empresas, que incluso ahora el peronismo acepta, dice, sí, nosotros estábamos equivocados, tenemos que vender las empresas, qué sé yo.
Entonces, abrís las importaciones, con eso bajás los precios, pero generás una desocupación enorme. Teníamos 20% de desempleo con Menem. La gente no se quejaba tanto de que había quedado muy lejos de la capacidad de compra porque tenía crédito. Entonces compraba cualquier cosa en 18 cuotas. Ahora nos quedamos sin empresa, llegamos al 20% de desempleo y un día explotó porque eso termina. Porque es un plan económico. Digo, el tema es que se repite. Lo desesperante es que se repite. Se repite como tragedia. Y el engaño, a mí me desespera cuando veo todos los medios, todos los días a mí me ponen un ratito. Después hay gente por la calle que me dice cosas a mí. Me dice, usted arruina el país. ¿Por qué, señor? Porque dijo que ganó Scioli. La gente es pelotuda, ¿no? Pero te quiero decir, le van cerrando, la gente no tiene posibilidad de informarse, porque si piensa que el otro, que es el que lo está informando, le está mintiendo, y todos los canales están en ese lugar, qué sé yo, es difícil. Yo creo que tarde o temprano, cuando llegue el, no sé, julio, agosto, la gente decía, ah, no, hijo de puta, sos vos, Milei, que me está cagando. Bueno, esa es la pulsada que están ofreciendo los gobernadores, por eso hay que asociar los mostradores de atención del Estado y cómo se organizan esos mostradores para defenderse de la agresión del Estado Nacional. Claro. Lo que hablábamos de Puyaro y Kicillof, que sucede a otras reuniones y otros guiños que ya han tenido, por ejemplo, Kicillof con Nacho Torres, que también es otro generacional de otro espacio político. Con Yarlora, que son personas que no coinciden, no tienen las mismas miradas de las cosas, ni Puyaro, o Torres, o Yarlora con Kicillof, pero que son personas que tienen responsabilidad de gobierno y que están siendo agredidos por el Estado Nacional. ¿De qué manera? Bueno, con todo esto estamos contando. Levantar oficina del ANSES perjudica el acceso a derechos esenciales de las personas que habitan en las provincias, porque todos habitamos en un lugar y tenemos primer, segundo, tercer mostrador. Cuanto más lejos está el mostrador, el del Poder Ejecutivo, menos llegan las balas. Hasta un momento. Hasta un momento. Claro. No, que es lo que vos estás planteando junio, julio, agosto, y es la gran incógnita de todo este proceso. ¿Cuánto dura la tolerancia social? ¿Cuánto dura el embuste? Bueno, pero además, las cortinas de humo. La desadministración, digo. Va un momento que la gente va a decir, che, el ANSES no me puede pagar la jubilación. No son capaces de hacer unos trámites porque echaron a todo el mundo, porque no saben cómo hacerlo. Esto que pasó, de que hubo 5 versiones distintas de un cambio jubilatorio, yo les juro que es bastante fácil hacer la cuenta. Digo, hay una impericia. El otro día, hablando con gente del equipo de Caputo, yo le digo, oye, ¿me podían haber sacado la plata de otro lado? No sé. Después le digo, en un momento, tienen que tener un plan productivo, porque no, un plan que solo ajusta hace que vos cada vez recaudes menos. Me dice, nosotros no tenemos nada que ver con la producción, somos Ministerio de Economía. Yo digo, pero ¿no ves que no hay un Ministerio de Producción? O sea, ¿no te avisaron que quedaste a cargo de eso cuando achicaron los ministerios? Es que la apuesta está en conseguir los dólares afuera. Ese es el plan. El plan nunca está en producir los dólares acá adentro. A tal punto de que estás abriendo importaciones para competir con productos que exportan. Claro. O sea, estás debilitando tus propias sectores exportadores. Sí. Yo lo escuchaba el otro día a Caputo, ayer a Dorni, y no sé si Francos también habló de este tema hace poco. Mi sensación es que toda la apuesta, y va muy en línea con lo que pasó en los 90, es a bajar la inflación. La esperanza de la que hablan es bajar la inflación, que es un poco, me parece, la lectura del año pasado, del año electoral, que había gente, que yo me he cruzado con personas que me decían que iban a votar a Milei porque estaban cada vez peor económicamente y preferían ser pobres, pero ser pobres sin inflación. Entonces, su apuesta está en bajar la inflación y ellos creen que si bajan la inflación, un poco como pasó en los 90, si empiezan a entrar guita, van a tener, digamos, un periodo de gracia. Me parece que los gestos que estamos viendo por parte de ciertos gobernadores es porque ellos entienden y están pensando su proyecto a largo plazo. Y ellos saben que vos podés ganar tiempo, pero hasta el menemismo se le acabó este proyecto. Sí. Pero además hay un detalle. Entonces están pensando, bueno, cuando que tenía otro resto en ese momento y era el Además, peronismo, Pero ¿no? hay un pequeño detalle, consiguió no están entrando los dólares de afuera y no van a entrar en el corto plazo. Porque con el Fondo Monetario Internacional está todo bastante trabado. Están más atentos a las elecciones en Estados Unidos que a lo que pasa en la Argentina. Y si llegaran a desembolsar plata va a ser como pasó en el gobierno anterior, para que
se le pague los Claro. próximos vencimientos. No va a ser plata que va a quedar en las reservas argentinas. Ahí es muy y después, interesante, el tema de la privatización de empresas, que era otro lugar del cual pensaban sacar plata dulce, está trabadísimo, porque el Congreso está cada día más trabado, yo lo vengo contando, y la verdad es que cada día... Ayer de Loredo ya estaba hablando con sectores del peronismo para sacar una ley jubilatoria distinta o para voltear el DNU. Digo, hay varios mecanismos por los cuales se puede dejar sin efecto o corregir la decisión que tomó el gobierno en jubilaciones. De Loredo. La No, verdad, no le gustó, la verdad no que si mames, el Congreso Loredo. no modifica esto de los jubilados, habría que acusarlo de abandono de persona, ¿no? Yo lo voy a acusar de abandono de persona porque me van a hacer pagarte un asado. Pero no, se está trabajando en ese sentido. Cada día que pasa los caminos se le van achicando a Milei. No está teniendo en este momento el tiempo a su favor, el envión a su favor, más bien al contrario. Bueno, pero ahí está muy bien, porque todo esto es una carrera contra el tiempo, la tolerancia social, cuánto dura la cortina de humo, cuándo se disipa y la sociedad empieza a percibir las verdaderas responsabilidades. Y la relación con el fondo también es una carrera contra el tiempo. En la entrevista del domingo de Caputo el frontón que tuvo Caputo con Majul, en un momento Caputo se refiere al tema del ingreso de los 15.000 famosos 15.000 millones de dólares que necesita para salir del cepo. Y dice dos cosas. Dice, estamos muy avanzados en la posibilidad de que llegue esa plata, está directamente vinculado a la fórmula jubilatoria, lo comentamos acá la semana pasada, dijimos, ojo porque el fondo le viene exigiendo en público y en privado. Y también los fondos de inversión, es decir, las dos vías de financiamiento que imagina Caputo para su plan de fuga, de endeudamiento y fuga, el sector multilateral por el lado del fondo y el sector privado por el lado de los fondos de inversión, le vienen exigiendo previsibilidad en el recobro. ¿Qué es lo que le da previsibilidad en el recobro de eso? Previsibilidad en el recobro de corto plazo, porque son todos negocios de corto plazo, de cortísimo plazo. Bueno, una fórmula jubilatoria que achate la escala lo más que se pueda, que aplane el horizonte en materia de financiamiento, ya lo hemos contado ayer. ¿Por qué lo aplana? Muy simple. Si vos desacoplás la actualización de la jubilación por la actualización de los salarios y solo lo vinculás a la inflación, es recaudación, pago, en términos nominales, en términos reales, hiciste la quita del 30% y mantenés esa quita en el tiempo. Entonces, no tiene prácticamente mayor costo fiscal, por el contrario, va decreciendo el costo fiscal a medida que va cayendo la inflación por el plan de estabilización por inanición. Ese es el plan que le exige el fondo, ese es el plan que le exige BlackRock. Si Caputo consigue con esto que está haciendo los 15.000 millones de dólares, lo que vamos a observar es otra cosa que ya se ha repetido 3 veces antes, que es el proceso de endeudamiento y fuga. Claro. Que muy bien describió Milei cuando criticó a Caputo. ¿Qué es la especialidad de Caputo? ¿Qué es la especial? Y Milei lo sabe. Si Milei lo criticó por eso, Milei sabe que Caputo es especialista en eso, es un realmente. financista. Claro. Si ustedes se ven el frontón con Majul, en un momento es tan financista Caputo que se pone a hablar el lenguaje financiero. Dice, estamos en level high. Claro. O sea, se pone a hablar el lenguaje que hablan solo los brokers. Claro. Es eso Caputo, no es un ministro de Economía. Claro. Es un estafador. Pero dicho por el propio Milei. Milei lo calificó de estafador. Ahora, cuando lo convoca Milei a Caputo... Igual no lo... Está muy bullshit. Igual Está muy bullshit, Caputo, eso lo hace a propósito. Es muy del macrismo. Ellos creen que así se presentan como tecnócratas. Si yo tiro 3 palabras en inglés, soy una persona moderna que habla con personas afuera del país y soy Caputo estaba muy cómodo, digamos que estaba en un frontón, viste, el frontón te devuelve las pelotas, depende con la fuerza de volatiles y demás. Majul pidió que le den una semana porque está cansado de entrevistarlos tanto. No, o de devolver, porque viste que ser sparring no es fácil. Ser sparring, le dan las piñas y no puede meter ninguna. Ahora entramos un poco en un tema que te gusta a vos, que es AmCham está disconforme con el nombramiento del hijo. Estoy preocupado con eso, que estamos de acuerdo. ¿Por qué nos metemos en esto? idea. Porque idea ¿quién también. banca a Milei para que se quede 4 años? Por ahora la popularidad, y obviamente en algún momento se le va a acabar, ese tipo se mata de hambre. Y después, muy fuerte el establishment y fundamentalmente el establishment norteamericano. Ayer salió la Cámara estadounidense
pero con una cosa muy fuerte. La AmCham, Contra el nombramiento del hijo. Que lo que Milei se propone es decir, bueno, yo tengo a dos tipos que ya me dijeron más o menos por dónde van a ir, que son Rosenkrantz y Rosati, que cuentan con Maqueda también, y me van a empezar a voltear las cosas a mí. Entonces yo me uno con Lorenzetti, que quiere volver a tener un liderazgo, me uno con gente con la que Lorenzetti ahora se lleva mejor y que por ahí le puede convenir y me puede votar, y lo pongo al hijo. Claro, el tema es que los demás quieren que siga siendo Rosati y Rosenkrantz los que le den seguridad jurídica a sus negocios. Confían en esos dos. con el añadido García Mansilla, que es del mismo dispositivo, ¿no? Sí. De los dos nombres que circulan, hay uno que forma parte del mismo Siempre les dispositivo contamos de un negocio. poquito de real política Claro. y de real negocios. O sea, ¿qué hay atrás de cada Se uno dio- y qué se disputa? Mira, se dio una comunión muy interesante. AmCham es la Cámara Argentino-Estadounidense, muy crítica de la nominación del hijo. En paralelo, muy crítico Techin, a través de uno de sus voceros, que es Carlos Pagni. Ujú. Todo el editorial le dedicó ayer. Le dedicó, toda la editorial al hijo. Perdón, y hago un comentario. Y tiró una sola frase del otro candidato y fue muy elogioso. Un Muy académico elogioso, muy claro, respetado, muy elogioso. con ideas conservadoras, pero eso es algo ideológico. Sí, igual el problema de Maciel Mansilla no son sus ideas Pero por eso, conservadoras, sino que básicamente es abogado de mineras y extractivista. Él lo presentó de- solamente como académico. Pero digo, ese es el perfil que le interesa a Techin. Y es el perfil que le interesa a AmCham. Ahora, AmCham y Techin no siempre coinciden. Del mismo modo que no siempre coinciden Manieto y Techin. Ujú. Porque uno exporta y el otro vive del mercado interno. Claro. Entonces, a veces coinciden y a veces disienten. Cuando disienten, Clarín expresa en sus páginas el disenso con Techin, y Techin usa las páginas de La Nación, usa Pagni, Claro. usa su dispositivo. Esto digo porque tienen que saber el público, porque en general los medios no le cuentan desde el lugar que habla. Esto que dice Ari, los medios no le explicitan, nosotros sí. Estamos Claro, todo el tiempo esto que diciendo, te voy a decir es porque yo Claro. soy socio de tal. si No. Clarín dijese, mira, yo voy a criticar tal medida de gobierno porque afecta la exportación de arroz, Claro. y uno de Que es lo nuestros que hacemos nosotros. Y nosotros todo el Y tiempo, nos dicen, es más, nosotros nos ustedes no son sobregiramos. creíbles porque son militantes y son de este sobregiramos. lugar. Los demás no son de ningún lugar, viven sin gravedad. Claro, inventaron eso, claro. Claro. Inventaron la gravedad cero. Claro. Está muy bien. Bueno, esta coincidencia entre AmCham y Techin, que se evidenció ayer en contra del hijo, obliga a poner el foco en quien lo banca al hijo. ¿Por qué Milei avanza contra dos sponsors tan importantes? Ujú. Techin es la empresa que más funcionarios tiene, vos habías hecho la cuenta, ¿no? ¿Sí? O sea, Sí, el cifra. pero- Ese es un problema original que tiene Milei. Los gobiernos llegan con una serie de alianzas económicas. Él llega con una mezcolanza que claramente en algún momento se iban a pelear y entre ahora ellos. empieza a confrontar. ¿Quién Claro. banca al hijo? Estuve tratando de averiguar este detalle. ¿Se acuerdan que nosotros mencionamos acá un personaje que venía del gobierno de la provincia de Buenos Aires en tiempos de Scioli, hombre de Tandil, muy cercano a Karina Milei, que lo había invitado a El Karina de los Milei? autos. El de los autos. A mí me tienen loco los autos que tiene el tipo. Una cochera donde vos ves un Porsche, una Ferrari, qué sé yo. Sí. ¿Vos de qué labura? Yo soy el subsecretario del agua, dice. Y en todo tiene cédula azul. Claro, claro. Él los maneja. Él lo maneja. Eso es muy impresionante. Es lindo, Es muy eso impresionante está porque bien. creo que la familia al hijo también tiene esa costumbre de manejar autos con cédula azul. La cédula verde está a Claro. nombre de. ¿Vos en qué andás? de En un compañía. Mercedes-Benz. ¿Es tuyo? No, pero tengo la cédula Tengo la azul que me cédula azul. Me haces acordar a un dueño de medios que todos decían, ni la lápida va a tener. su No, nombre". ese es Polky, extraordinario. Polky dijo en el momento, ni la lápida va a estar a mi nombre. No, bueno. También formó parte de este dispositivo en algún Por eso. momento del mundo del hijo. Recordemos, ya que lo damos en la semana del 24 de marzo, que la lápida de Videla no está a su nombre para evitar que la profanen. Claro, ¿no? bueno. Pero no era por el mismo me motivo. parece que el motivo. No, pero me lo quería trajiste a la significar memoria. otra cosa. Me lo trajiste a la Bueno, memoria. ojo, la familia al hijo tiene la misma costumbre de las cédulas azules, aparentemente. Es decir, tiene una serie de compañías en Argentina, en el extranjero, donde reciben aportes de otras compañías y de otros sponsors. Es muy gracioso el apodo que tiene la familia en tribunales. A ver. Tenía. No sé. Dicen, Valijo. No, bueno. No es mío, yo No. Sí, bueno, Ari, pero sos el... Sí, vocero. bueno, haciendo amigos, Claro. ¿viste?
¿Por qué entonces hay tanto ¿A dónde consenso en va contra del el hijo? hijo y quién lo sostiene al hijo? Sí, perdón. Este señor que se escarcela, muy cercano a Karina Milei, es un operador judicial, línea, para que se lo ubiquen geográficamente en el dispositivo de poder, línea Angelici. Son esos operadores que combinan negocios con ámbitos judiciales. ¿Cuál es la característica principal del hijo como juez? El cajoneo. Tener expedientes en el cajón y usarlos para supervivencia propia. No, se toma su tiempo porque son temas delicados que hay que analizar bien. Sí, por ejemplo, el caso Correo. Ahí voy. Ok. Uno de los casos que tiene cajoneado el hijo hace mucho tiempo es el del Correo. Y el de Correo lleva 7 años, lo publicamos cuando fue el aniversario ahora el pasado 8 de febrero. 7 años. Bueno, pero vos sos un apurado, sos un tipo impulsivo y el hijo es un más reflexivo. Más reflexivo. Sí, lo veo. A mí lo que me llama la atención, esto es letra del Tano. ¿Qué? ¿Por qué el hijo es tan malo para juez de la corte, pero puede seguir siendo juez ese federal? es un detalle Yo muy creo que no interesante. debería ¿Por qué ser no juez había federal? editoriales contra el hijo antes? No, yo creo que Vamos a decir la verdad. En la política argentina hoy no hay nadie buscando una política transparente. Hay muchos buscando jueces amigos. Claro. Entonces venimos peleando de un lado para otro, me lo cambian y me persigue, ahora viene el otro y no me persigue más, ahora persigo al otro. Y de yo, cuando alguien quiso nombrar a un juez o a un fiscal o a un jefe de fiscales, que todos decimos, che, la verdad que este muchacho, no, ese no. Y todos creen que los van a manejar. Ese no. Y todos creen que llegan. Entonces no dicen, veo de ningún sector el empeño para decir, bueno, echemos a todos estos mafiosos y armemos un poder La judicial de única fue la verdad. reforma judicial que volteó la propia corte, esta corte. Así es. Fue la única No, opción. es que debe ser muy difícil de No, hacer. de hecho, el hijo para hacer un poco de historia, el juez Ariel Lijo fue parte del intento de renovación de Comodoro Pi que hizo Néstor Kirchner. Claro. O sea, en 2004 había varias vacantes, en 2004, estamos yendo 20 años atrás, se hizo una suerte de renovación de los jueces de primera instancia y de Cámara de Comodoro Pi y entraron 4 jueces en ese momento. Lijo, Rafecas, Guillermo Montenegro, que dejó de ser juez para irse a un prócer, y Ercolini. y el Julián Ercolini. Ercolini de Alberto, el hijo de Estiuso. Digo, mencionemos los padrinados de cada uno, Sí. porque ya venían con ¿De qué Alberto? de Alberto Fernández. Sí, Ercolini. Ercolini era parte de la cátedra de claro. Alberto Pero Fernández. fue al lago escondido. Lijo, ¿Y cuál sería la No. contradicción? No entiendo la contradicción. Lijo era una suerte de ahijado de la dueña Gran de diario Comodoro Pi en los argentino. 90, ustedes se acordarán, que era la Rivara Mayo. La La Rivara Piro Mayo. Rivara Mayo. Lo que sí creo que, Muy fue, que vinculado se a los hizo muy servicios bien cuando asume Kirchner, y creo que el impulso lo dio Cristina, fue la renovación de la Corte. La renovación de la No, Corte fue claro. muy Sí, buena. claro. La renovación de la Corte fue clave. Claro. Por eso el Poder Judicial y también y también que seguían actuando otros Es actores. importante que la gente entienda que estamos hablando de tu jubilación, porque si tuvieras un poder judicial como la gente no podrían robarte el 24% que están robando ahora. ¿Se entiende, no? Eso. O sea, pueden hacer esto porque tienen los jueces amigos que laburan para ellos. De hecho, la Corte, ¿qué ¿Y hace por con qué la se están jubilación? peleando el hijo sí y el hijo no? Porque hay un sector del poder económico que quiere al hijo y otro sector del poder económico que no quiere al hijo. Sí. Ayer, Y Lijo tiene a muchos que ha beneficiado y a otros que ha perjudicado. Y todo está en carpeta. El problema es que son casi todos carpeteables. Cualquier empresario que pasó por el juzgado del hijo, y el hijo ha tenido causas de empresarios importantes, y a muchos los ha beneficiado, y a otros, como a Macri, los tiene agarrado la boca. A ver, Ahí hay un tema, ¿no? ¿puedo decirlo en Porque están... latín? Sí, Decirlo en latín. sí, Porque sí. hiciste el Sí, gesto. hice el gesto así. Lijo, en el fondo, lo ¿Así tiene o agarrado así? las bolas a Macri. Él agarró así. Claro. Y Macri lo debe tener agarrado las bolas al hijo también, porque ¿por qué no se mueve la causa, Correo? Sí, no, porque pero ojo. ahí hay un tema, No, recordemos. pero para por mí ahí tiene no que se ver entiende. con una Pero cuestión pará. de justamente tenerlo siempre ahí. Por eso, para Macri que, está para que enojado no se con entiende. Lijo, porque no la cerró. Porque no la cerró, exactamente. O sea, Lijo formó parte de la Comisión de Seguridad de Boca cuando Macri era presidente. Con Estornelli, con Ple, con claro, otros formaba fiscales. parte de todo ese dispositivo del Cuando fiscal Ple. publicamos que Macri le quiso perdonar la deuda de Correo, tuvo 2 quilombos, la causa por la deuda y una causa penal, porque vos como presidente no podés perdonarle la deuda a tu familia. Esa causa penal es la que tiene el hijo, es por la que vas en cana. O sea, Claro. la familia Macri se puede fundir por La la tiene causa ahí guardada comercial en un cajón. y puede ir en cana por la causa penal. Claro. El hijo, en vez de cerrarla, decir acá no pasó nada, hace 7 años que no lo llama indagatoria Macri, pero tampoco la cierra. La tiene ahí. Entonces, siempre hay preguntas de qué tiene Son el todos hijo. taures, ¿no? ¿Qué No, tiene Se el la juez olvidó, hijo se de la Macri? olvidó. ¿Qué Le quedó Fuman abajo del traspapelado. agua. Pará, ¿y qué tiene Macri del hijo? ¿Qué tiene?
No sabemos. Bueno, Las denuncias por enriquecimiento ilícito Que a en su su momento hermano se ve- Alfredo Lijo. Freddy, que en su momento se ventilaron en un expediente que llevó adelante quién. Ese es el lado B del espionaje de Macri, ¿no? Macri hace espionaje, todos lo sabemos, está naturalizado, qué sé yo. Ahora, yo no sé, yo cuando asumió Macri, a los 2 meses me dijeron, te hackeamos la cuenta de mail y tenemos todos los mails tuyos, y si no te callás. Y yo, bueno, qué sé Publicalo, yo. claro. Sí, no sé, publicalo. Bueno. Dale. O sea, todos tienen muerto en el placar, muchacho. Qué sé yo, si fueran un poco más honestos, por más que te espíen. Uno. Ahora, Uno. Muertos. esta muertos. historia se completa preguntándose quién fue el que... Hay que decir que cuando la espiaron a Cristina, todo lo que encontraron es que... Que puteaba. Que puteaba que los puteaba todo. Sí. No, ¿quién fue el que Sí. rosqueó con IDEA y con AmCham para que saquen estos comunicados que son muy inusuales? Ahí digámoslo? está. Bueno, Muy claro. absolutamente. Porque IDEA y AmCham representan actores de poder que muchas veces están en colisión. Hasta donde yo tengo entendido, fue alguien que estuvo hace poco hablando en AmCham. Y que tiene especial interés porque el hijo no llegue a la Corte Suprema, básicamente porque es su propio ámbito de poder. Es Horacio Rosati. Que Rosati. Rosati es la persona que tiene vínculo con AmCham, que tiene vínculo con IDEA y el principal interesado en que el hijo no llegue Y a ese que ocupar se un lugar Si en a la uno Corte se la Suprema. explican. Claro. Y el principal interesado para que llegue es Lorenzetti, Claro. recién lo mencionabas, porque en octubre hay elecciones para el presidente de la Corte. Y ahí podría ser mayoría. Y entonces, Lorenzetti es el padrino del hijo. Yo recuerdo, lo publicamos, pero por las dudas. La doctrina Irurzun, que se conoció así porque el camarista Martín Irurzun escribió que si eras exfuncionario kirchnerista tenías que esperar tu juicio en Cana. Sí. Básicamente escribió eso. No fue una idea de Irurzun, fue una idea de Lorenzetti. Lorenzetti la pensó, es como un cuetito. Lorenzetti la pensó, Irurzun la escribió y el hijo la aplicó. ¿A quién se le aplicó el hijo? A Amado Vudú, por ejemplo. Se Claro. lo fue a buscar en pijama a la casa diciendo, este señor tiene que estar preso porque fue exfuncionario kirchnerista. ¿Está condenado? No está condenado. Va a esperar la condena en Cana, si es que llega, porque fue exfuncionario kirchnerista. Lorenzetti y el hijo tienen una cercanía muy fuerte. ¿Y Clarín de qué lado está? Bueno, ahí está el punto. De Qué Otros buena actores de pregunta. poder, De todos. otros actores de poder están apreciando toda esta discusión como una cortina de humo. Clarín considera que, y lo ha explicado. Digo, porque hasta ahora podríamos estar hablando que la lechuga se fue a 10.000 pesos. Por ejemplo. Sí. No, pero que es una cortina de humo para poner otro nombre. Que el hijo no va a pasar. No porque el sistema político o el ecosistema político Esperemos. sea ¿De particularmente dónde salen? ¿Del Senado? Sí. Tienen que ¿Quién tiene la aprobar- llave tienen que del tener aprobación Senado? El peronismo. Y el Y peronismo. no dijo nada hasta ahora. Si vos lees las coberturas que hacen Clarín y La Nación de lo que se supone dicen en Unión por la Patria, están dispuestos a negociar. Pero están dispuestos a negociar y no significa que se le firma ese nombre en particular, sino que si hay 2 vacantes, charlemos. Claro. Porque claro, todos consideran que tener un juez propio y un juez de la Corte propio es un buen activo A mí me político. gustaría, sí. Y fíjate que Si puedo elegir algo para mi cumpleaños. No me- Yola sí. salió a defender la continuidad de Maqueda. Claro. O sea, yo dije, pará, no me lo jubilen a Maqueda, que Claro, es nuestro. claro. Es cordobés, Claro. es del cordobesismo. Claro. Y ojo, porque va a haber probablemente una movida. Hasta acá Maqueda no dijo nada, pero para que ocurra con Maqueda lo mismo que ocurrió con Hayton de Nolasco y otros jueces que llegaron a la edad. El único que hasta ahora Complicado aceptó la eso. ley fue Zaffaroni. Claro. El resto, Sí, buscan pero ya la violentarlo. Corte con el fallo Schifrin ya ratificó que a los 75 se tiene que ir. Bueno, En el caso de Maqueda, además, que fue Maqueda nombrado yo en creo el- que se va a querer ir además porque Y además tienen un carpetazo contra Tiene una Maqueda, carpeta volvemos a importante. eso. Tiene una Es carpeta su importante. actuación en... Pero la duda Todo ahí tiene es. carpeta. La duda ahí es. Es una no, la carpeta de Maqueda es pública, Es una- tiene que ver con el manejo de la obra Esto social. es un judicial. quilombo, denme los calzones que nos vamos. La Dice. pregunta ahí es. Todo, no hay uno honesto. Lijo es la prenda. Como dice Déjame Dolina. pensar. Bueno, Como se dice fue. Dolina. Zaffaroni se fue. Lijo Se es fue. la prenda para que pase García Mansilla. ¿Qué es lo que sospecha el hijo y por lo cual tampoco está muy contento con todo este manoseo de su El nombre manoseo que se comió el tipo. O Y estamos Lijo todos y hablando García de sus Mansilla. autos, de hacer O Lijo y García Mansilla son la prenda para que pase un tapado que Claro. todavía no apareció. Creo que esa es la pregunta que está circulando en estos días y que todo el mundo Perdón, y busca sumalo del contestarse. tapado, no es solo la Corte, es la Procuración General de la Nación. Hoy hay una nota, hace varios días ya están postulando a quién quieren que sea el jefe de los fiscales. Y hay 3 candidatos que circulan.
que son uno peor que el otro. O sea, uno es Juan Bautista Máiquez. Ah, Juan Bautista Máiquez Que es el jefe de los fiscales de la ciudad. Ese Bueno, nos voy quiere para mucho atrás. a nosotros. También otro grupo, otro Familia de los Máiquez huemules. es, Otro huemul. es uno. Me dijo que éramos hostiles. Juan Bautista Máiquez fue En ese sentido tiene razón. el que armó la persecución judicial durante el gobierno de Macri. Él era el ejecutor, él era el que visitaba a los jueces. Él y el papá, camarista. El papá era funcionario de Vidal y después pasó a la Cámara de Casación, y su hermano Ignacio fue uno de los que armó la causa contra Cristina en la causa de Tesuelve. Juan Bautista Máiquez pasó de ser el armador judicial de Macri a jefe de los fiscales en la, Tiene relaciones en la ciudad, transversales, Maike, ¿no? y uno de los que viajó al Lago Y Escondido. de los que organizaba la esconder, digo, Sí, de los que planificaba eso. claro, El otro- truchar facturas y todas esas cosas para que no se supiera que estaban ahí con los de Clarín, ¿no? El otro que quieren poner de jefe de los fiscales es a Mariano Borinsky. Ah, bueno. Mariano Borinsky actualmente es el presidente de la Cámara de Casación. Nosotros lo encontramos 16 veces con Macri en Olivos, mientras intervenían las causas que a Macri le interesaban. Una puntual, la denuncia de Nisman, se reunió con Macri y a los 6 días la reabrió. Y así sistemáticamente. Y el tercero es Javier Leal de Ibarra. Javier Leal de Ibarra es menos conocido, es un camarista de Comodoro Rivadavia, pero era uno de los que estaba en la oficina de escuchas durante todo el macrismo. La oficina de escuchas, y tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Recuerden que Macri se la entregó a la Corte la tenía Lorenzetti, y Lorenzetti ¿a quién le dio para que la arme? Al juez Lijo. Y el juez Lijo le dio a los camaristas de Comodoro Pi 2 lugarcitos para que pusieran sobrinos, primos, hijos, por ejemplo el hijo de Stornelli, etcétera. Puso a su mano derecha a Juan Tomás Rodríguez Ponte como director ejecutivo, y después le dio a Javier Leal de Ibarra, en un sorteo del cual nunca se vieron los papeles, la dirección de eso junto con Irursun. Irursun y Ibarra eran los que manejaban la oficina de escuchas, mientras se filtraban todas las escuchas. Bueno, esos tres son los candidatos, por lo menos los que están filtrando a los medios, para jefe de los fiscales, que es otro cargo, me acordé con esto que dijo Nico, que se tiene que negociar. Había que haberlo cambiado cuando había mayoría. Pero no había mayoría. No había mayoría dentro del muchas interno. cosas tendría que haber pasado. Tendría que haber el peronismo sostenido a Alejandra Gil Carbó, a la cual dejaron sola. Claro, eso es en los tiempos de Macri. Y la causa judicial que le armaron a Alejandra Gil Carbó, inventándole que había beneficiado a su ex marido en la compra de un edificio, ¿qué juez la tuvo? Les dejo la pregunta y me voy. Adivinen. Yo me quedo con... Dijo. Claro. Yo me Donde quedo- todo se encadena, o sea, todo termina ahí. Lo mismo, causa que no se resolvió, entonces la tienen callada. Recordemos Ahora- que lo de Macri, lo del correo eran 10.000 millones hace no sé cuánto tiempo. Es una fortuna lo que... Eran 296 ¿no? millones de dólares, en realidad de pesos dólares. Una actualización en un juicio me acuerdo que había dado 10.000 palos. Una cosa de loco. Sí, hoy sería un montón. O sea, lo que hicieron fue licuarla. Claro. Lo que si hoy pagaran eso, estarían pagando el 10% de lo que debían. Es como dijo Dolina, ¿viste? Es cierto, nosotros tenemos un chorro, pero ellos no tienen ni uno honesto. No. Ahora vos decías, tendríamos que estar hablando de la lechuga. Y me parece que eso es algo que... Estamos hablando de la no, lechuga. pero- La gente por ahí le cuesta más relacionar que estas cosas son las que permiten que las empresas hagan lo que quieren con ellos. Pero eso quería decir, me parece que estamos en un momento donde la Corte y el sistema judicial en general, pero la Corte va a ser esencial no solamente en términos de que un gobierno que está por ahora manejándose con decretos pueda avanzar o no en sus medidas económicas. Yo pienso así, estamos en un momento donde no se vislumbran, por lo menos en el corto plazo, grandes mayorías. Mucho menos grandes mayorías progresistas, ¿no? De ampliación de derechos, etcétera, etcétera, como vimos. Con lo cual, lo vimos en Argentina y lo vemos en otros países, que cuando vos tenés un Congreso parado, frenado, por atomización, la Corte se vuelve el gran árbitro de todo. Yo pienso, en Estados Unidos, con congresos casi que sin diferencias políticas, los derechos se avanzaron a través de la Corte. Es la Corte la que decide si te da un derecho o no te da un derecho. Si nosotros seguimos sin mayorías progresistas en el Congreso por 10, 20 años, va a ser la Corte la que defina si en algún momento se amplían o no. Segundo paso, pienso en lo que pasó en Brasil. El que está definiendo ahora dar un freno o no a los sectores que casi hicieron un golpe en Brasil y los que determinaron la posibilidad de que Lula volviera, los mismos que Son los mismos que lo metieron Está preso. bien. No, lo de la Corte de Brasil igual. No, pero está bien, pero yo lo que quiero decir es que en momentos claves
es la Corte la que te Pero la termina misma Corte definiendo. de Brasil decidió meterlo preso a Lula y sacarlo a Lula. Pero está bien, pero- Son ariete. Brasil y Argentina Pero no estoy funcionan igual. pero No, en escúchame, eso. pero no estoy reivindicando la idoneidad de la Corte. Lo Él que está estoy hablando diciendo, del poder que tiene. Tiene en el mucho poder poder, que se confiere. claro, Entonces, claro. estamos definiendo democracia sí, democracia no. Estamos definiendo plan económico de gobiernos que gobiernan por decreto. Pero no lo estamos definiendo nosotros, Clau. Digo, lo estamos, estamos- mirá, yo les voy a pero mostrar estamos mientras hablando hablamos. de la posibilidad de que te avancen derechos o te saquen derechos. Claro. Lo vimos en la Corte Suprema que terminó de Claro. construir Trump. Le sacaron después de 40 años el aborto. Lo de las jubilaciones es central. La reforma laboral la tiene también en mano de la Corte. Bueno, la guita a las provincias le están diciendo a la Corte, che, Tal cual. me afanaron la plata. Y lo de las Que digo, jubilaciones, el mirá. se va a jugar en esta Corte, se va Hoy a tiene jugar reunión la todos los aspectos estructurales de la economía, de la política institucional y de los derechos civiles y humanos. Claro. Digo, Mirá. eso es un tema central. La Corte resuelve el tema de las jubilaciones por caso individual. Eso es una decisión que tomó la Corte hace mucho tiempo para evitar justamente que impacten sus decisiones en materia fiscal y sobre todo en el ámbito de las cuentas previsionales. Pero eso fue una decisión discrecional de la Corte. La Corte decide si el caso Badaro se aplica por caso, entonces vos tenés cientos de miles de jubilados esperando que se les aplique un fallo que genera jurisprudencia, pero que no engloba a todos los jubilados por igual, o si la Corte, que también lo puede resolver la Corte, hace de un fallo en la jurisprudencia Claro. automática. Bueno, fíjense lo que pasaba ayer en simultáneo mientras la AmCham, la Cámara Argentina, y ahí estamos viendo en pantalla a uno de nuestros personajes favoritos, que es el ministro de Defensa y cosplay, le dice Nicolantos a el señor... ¿No es el Caro? No. Ah, perdón. Pero Disculpe, se ejerce, Es el se hobby, ejerce con es el esa hobby. característica. Se ejerce con esa característica. Fíjense que el bigotito está impecable. Nosotros anunciamos acá que Petri iba a dejarse el bigote como parte de su... Fue primicia. Fue primicia, y ahí está. Con su bigotito a lo Gary Williams. No, déjalo. Su Gary Williams. El zorro. Seguí. Una antigüedad. Y el señor que ven al lado, papeles en mano, es el embajador de Estados Unidos en la Argentina. Esto es un posteo del propio Petri, donde da a conocer la firma de una serie de memorándum. ¿Qué es lo que firmaron ayer? Luis Petri, ministro de Defensa, el señor que está al costado, Vamos a entregar todos. embajador Espero salvar a Inesita, aunque de sea. Estados Unidos en la Argentina. Un memorándum de acuerdo para avanzar en ciberseguridad. Esto es central en la relación de la Argentina con Estados Unidos y con China. Y con China, claro. Y con China. Ese es el punto. Todo remite a China. Porque- Fíjense que todo lo que se exactamente. firma remite a China. Claro. El único interés que tiene Estados Unidos es bloquear Claro. a China en la región. Y Claro. particularmente bloquearla en Brasil. Claro. Brasil, que no firmó este memorándum, firmó otro, que es el de la apertura de su sistema cibernético, digamos, porque involucra seguridad, pero también comunicaciones, de manera tal de que puedan operar jugadores chinos, particularmente Huawei. Argentina iba en esa dirección. Ujú. Pero yo recuerdo un empresario de medio, importante empresario de medio de Argentina, que después de reunirse con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, que quedó ese empresario de medios con la impresión de que lo único que le interesaba al embajador era el tema Huawei. Con nombre propio. O sea, A mí me dijeron algo de eso también. no, Pero lo dijo. Sí, me hablaban mucho del 5G y eso. que lo único que le Lo interesaba dijo el otro día él. Y después, Ya, después lo lo dijo dijo públicamente. Dice que quiere empanado pizza, 5G me dice. 5G. Bueno, esto que estamos viendo es un paso muy relevante en esa dirección de bloquear cualquier posibilidad de que la Argentina abra su mercado Ujú. por el lado de la seguridad, Claro. pero que abra su mercado de telecomunicaciones. Esto importuna particularmente a Clarín, porque Clarín sí tenía un acuerdo para operar con esa tecnología. Así es. Ya había pagado Sofía. Ya había pagado esos fierros. Ujú. Sí. Entonces, este acuerdo, por eso digo que no todo es lineal y todo hay que leerlo Claro. circunstancia por circunstancia. Sí. Esto a Clarín lo perjudica. Ojo, Clarín puede sacar ventaja de esto que lo perjudica. Sí. Y esto que hoy lo perjudica, tal vez mañana termina siendo un beneficio para Clarín. Ujú. Ahora, Son esto buenos es lo haciendo que- judo en Clarín. esto es lo que tiene que administrar Milei. Y uno tiene la sensación de que Milei no sabe cómo se Y administra es esto. difícil.
No Y hay- tienen interés si quieren Pero hacerlo, porque su interés es... Debería tenerlo porque es una cuestión de supervivencia. Por supuesto. El otro día, No, y aparte puede ser Mondino, presidente. Diana Mondino, que estuvo de gira por Asia, no solamente estuvo en Vietnam, se sacó una foto delante de la estatua de Ho Chi Minh, que ella debe pensar que es un líder liberal, sino que después en Japón volvió a hacer declaraciones diciendo que no se iba a impulsar desde Argentina el comercio con países que no sean democracias liberales, haciendo una clara referencia A China. ¿Cuál es el detalle? China tiene un botón rojo que si lo aprieta el gobierno de Milei cae en 48 horas, que es el swap. Y ni siquiera tiene que cancelar el swap. Si sale un vocero del gobierno chino a decir China está evaluando cancelar el swap con Argentina, los bonos que vienen subiendo así, hacen así. Claro. Pero automáticamente. Están jugando no con fuego, con lava. Porque más allá de las cuestiones ideológicas, del BRICS o no del BRICS, China tiene el botón que abre la compuerta, que si se abre abajo están los cocodrilos, ¿no? Y Milei está parado justo arriba de la Bueno, compuerta. fue muy inusual Entonces, cómo la embajada de China salió a cruzarlo al portavoz. tremendo. Muy inusual. Tremendo, la Eso semana pasada. No es común. Cuando, recordémoslo, Adorni había dicho que habían llegado ahora 30 camiones sanitarios de China que estaban destinados a combatir la pandemia de COVID. Mofándose, diciendo, mirá qué poco eficientes que son. Y China salió con un comunicado inusualmente duro. Los chinos sabemos que son muy de decir todo de manera poética, por así No se decirlo. enojan. Político, No se enojan. Sí, sí, Diciendo- se enojan, pero no te lo hacen No te saber. lo Automáticamente. claro. Diciendo básicamente que esos camiones no eran para el COVID y que el ministro de Defensa sabe perfectamente que no eran para el COVID. Básicamente está diciendo, les mandamos unos camiones que ustedes nos pidieron, no se hagan los boludos ahora porque ustedes nos pidieron estos camiones. Por eso esta imagen, después de ese entredicho, donde la propia embajada de China involucra al Ministerio de Defensa, que el ministro de Defensa aparezca firmando un documento que bloquea el acceso de tecnología china a las telecomunicaciones en la Argentina, que era algo que ya estaba preacordado en el marco del swap, de la ampliación del swap. Ojo porque, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de leer el libro Blanco para América Latina, que es un libro que en su momento escribió el gobierno chino, donde describe su plan de acción para la región. Tiene 25 años el libro Blanco para América Latina y efectivamente están siguiendo una hoja de ruta, que es un plan de acción. Porque la previsibilidad es muy importante de la diplomacia china y de la política exterior china. Bueno, parte de esa diplomacia incluía estos acuerdos que son políticas públicas, son políticas de Estado, que se están violentando. Ahora, la paciencia que tiene China, lo mismo que la tolerancia social en Argentina, puede tener un límite más o menos vertical. Esa es, Es más otra de las largo, porque los incógnitas. chinos tienen otra visión a más largo plazo. Lo que yo estoy viendo es que, por ejemplo, yo no creo que quieran dinamitar completamente ya la relación, porque ellos lo que piensan en general, cuando se los compara con los tiempos occidentales, ellos lo que te dicen es, nosotros vamos a estar acá dentro de 30, 40, 50 años, Milei va a estar acá. No te dicen Milei, te dicen, este gobierno va a estar acá. Te lo decían de Trump. Trump se va de mañana. Es la dentro de 3 famosa horas. O sea, anécdota hay tiempo. apócrifa, pero muy gráfica de Mao diciendo que era demasiado Claro. pronto para opinar sobre la Revolución Francesa. El tema- no, Pero de todas no maneras importa, sí ves que en las cuestiones que corto tienen que plazo toman solucionar, decisiones, no, pero claro, en las cuestiones que sí tienen que solucionar en el corto plazo, estamos viendo que China está virando sus importaciones de commodities a Brasil. Y Lo Brasil que es está- el principal exportador de maíz a China. Lo que está ahora. Muy creciendo importante eso. es maíz y soja desde Brasil es impresionante. Todo se va Digo, por la hidrovía, Récord, por el Paraná. récord. Y en Por un eso quieren controlar el contexto Paraná. donde la guerra fría que había en los últimos años se está calentando muy rápido. Claro. No directamente con China, el tema Taiwán ahora está un poco más tranquilo. es el pero- tema comercial. No, pero además del tema comercial, el tema militar hoy en día está muchísimo más caliente que hace 6 meses, que hace un año, que hace 2 años. Y uno no sabe cuánto más puede En ambas guerras. escalar. Y justo que hablamos de ciberdefensa, hace pocas horas hubo un episodio en Baltimore, en Estados Unidos, donde un barco se chocó contra un puente, uno de los puentes más largos del mundo, causando un daño inmenso. Y aunque todavía es muy pronto para saber qué pasó, hay quienes sostienen una hipótesis que podría haber sido un ataque cibernético al barco, porque se apagaron todas las luces del barco, el barco dejó de
poder maniobrar y por eso es que fue estrellarse en el puente. Entonces, justo, estamos firmando un acuerdo de ciberdefensa. Es un tema muy sensible. Yo no digo que haya sido un ataque terrorista lo del puente de Baltimore. Sí. No, falta muchísimo para saber qué pasó. Digo que es una de las hipótesis que aparecen en los medios norteamericanos hoy, ahora, a esta hora. Claro. Entonces, ojo, estamos jugando con fuego, con lava, en un juego que nos queda enorme, claro. como país en sí, porque Argentina está lejos de eso, pero a este gobierno que no Sí. está preparado para tener un proyecto de relaciones exteriores serios muchísimo más. Y todo esto impacta en el precio de la lechuga. Está muy bien que siempre volvamos a ese punto, porque las relaciones comerciales de los países establecen precios internos también. Y si la Argentina avanza en este plan de exportar lo que consume en materia de alimentos y privilegiar la exportación de lo que consume en materia de alimentos, lo que vamos a observar es cómo el precio internacional va a presionar el precio local. Claro. Lo vemos en la carne, lo vemos en algunos productos alimenticios. Y el biribiri de la apertura de las importaciones es una gran mentira, ya lo hemos dicho acá, pero vale la pena contarlo porque veo que Caputo insiste con eso como el gran antídoto Claro, al es tema de los como, precios. a ver, si las empresas líderes que son acá, Molinos, Arcor, Unilever, Ledesma, fueran a importar sus productos. No, obvio que no. Lo que van a hacer, las cadenas de supermercado van a traer, como siempre, el kiwi, todas esas cosas, qué sé yo. Ahora, el tema es cuando después empiezan a traer las bicicletas, las motos, el plástico, Y la el inflación en dólares, calzado, y la inflación en dólares de los textil. alimentos. Te doy un ejemplo muy concreto, porque me pasó a mí. La otra vez fui a comprar a la cadena de supermercados Yo Te Conozco Ujú. y vi que estaban muy baratas unas latas de tomate. Y llevé varias, porque son cosas que se pueden estoquear y demás. Claro. El otro día en casa, mirando, estaba cocinando una salsa, decía, lata de tomate marca Coto, marca Yo Te Conozco, digamos, ¿no? Supuestamente Sí, me di vuelta, origen del producto Italia. claro. Eso es la importación. En vez de comprar Claro. tomates argentinos, compran Claro. el mismo supermercado, tomate Claro. italiano, y te lo Bueno, pone pero más barato. El negocio que armaron Caputo y los supermercados es ese, lo mencionamos acá. Sí. Los principales importadores de consumo masivo son los supermercados. Son los supermercados, claro. Y eso ya venía ocurriendo, no es que no ocurría. El problema, la dificultad que tenía el supermercado será de pagar las importaciones porque tenían acceso al dólar. O tenían acceso a un dólar más caro por esta combinación de contado con liqui, más dólar Sí. oficial. Bueno, lo que hizo Caputo fue regalarle dólares baratos a 30 días. Ventaja competitiva que no tiene ningún otro sector de la economía. Claro. Mucho menos los que producen. Claro, Y para así volver es. en lupa al comienzo de la charla, cuando yo decía, el problema que tiene la dirigencia empresarial argentina es que se vive disparando en el pie, porque entre otras cosas no se emancipa de sus... Bueno, los empresarios están apoyando que ellos pagan los insumos con un dólar, con un impuesto país del 15-17%, ¿es? Por ahí. Y ahora van a traer sin impuestos los supermercados, los Claro. productos que ellos venden. Y te agrego algo más. Y el señor Griezmann, Desde que es de el la gobierno. Cámara de Comercio, que debería estar enojadísimo con Claro. esto, está chocho con el programa de gobierno. Y te Es agrego algo insólito. más. Son anteojeras Desde el ideológicas. Ministerio de Economía ya están avisándole a los empresarios que cuando levanten el cepo no van a sacar el impuesto país, porque no pueden financiarse. Hoy en día el impuesto país representa casi un punto del PBI, lo que se recauda por Guarda impuesto país. porque ya hay un montón de países que furon a quejarse Así es. a la Organización Mundial de Comercio para decir esto, muchachos, eso es Los liberales más locos es del desleal, mundo. claro. Los liberales más Che, locos del les mundo. quiero mostrar ayer el tape, es el fiscal que denunció a Estela de Carlotto, el 33. Hay tres tapes. Primero empieza a hablar bien de Milei, el fiscal. Habla mal de Carlotto, habla bien de Milei. Y finalmente, que es lo que está en este tape, reivindica el video. Esa es la imparcialidad de este fiscal de Mar del Plata, que denuncia lo que ocurrió Conocido en por Plaza sus de vínculos Mayo. con neonazis. Así es. Sí, digamos. es Pero un los nazi. medios ayer Este no tipo es dijeron un eso. nazi. Los medios no dijeron eso ayer. A ver, ponelo. Y después, como usted bien dijo, también, digamos, gracias a Milei estamos hablando de un dolor de un montón de víctimas que durante mucho tiempo no pudimos escuchar o no quisieron o no dejaron ser escuchadas, mejor dicho. Entonces me parece que ese ir contra el sistema o ese contradiscurso tradicional está favoreciendo la transparencia, está favoreciendo que el lenguaje o la discusión dentro de la sociedad se dé de una manera más abierta, más transparente y más completa, para usar un término que ahora se ha puesto un poquito actual. Bueno,
Quería pasarlo, además, para que sepan quién denunció a Estela de Carlotto, también para cómo divide agua y cómo, viste, siempre se dice, no, no tiene importancia, la gente el lunes se olvida. Ayer salieron María Laura Santillán, primero y más enfáticamente, a hablar muy mal del video y a decir esto ya fue saldado, llegó en juicio, ya sabemos lo que pasó acá, y después Novarecio. Y esto también está obrando en la política. Digo, terminó de poner a Lustó en otro lugar, hay ahora Puyaro, Lustó, Manes van armando un eje distinto, es decir, cuando cambian el eje y se ponen democracia o no democracia, hay un realineamiento de la política. Y entonces, esa mayoría, vos fíjate, ya con Lijo, ya los tipos tienen un problema en todo un sector que los apoyaba y ya no los apoya. O les dice, no, con este no te voy a apoyar. Con el video también genera un realineamiento. Es decir, y se empieza a armar ese eje, Kicillof, Yarlora, Puyaro, Lustó, Manes, que no son socios, no, pero es un eje antidictadura, si querés, pro-democrático, pro-productivista, pro un montón de cosas que Milei está en contra. ¿Puedo ser un poco pesimista para variar? Creo que más allá del eje democracia o no, que es fuerte y que teje, es una cuestión de guita, ¿eh? Si Milei hubiera sido más generoso en estos meses, probablemente estos focos si que se hubiera están sido armando... más generoso, no hubiera caído el dólar. O sea, él hizo el principal ajuste sacándole la guita a las provincias. La gente cree que le sacó la guita a los gobernadores. Ahora, si el gobernador, ¿en qué gastaba la guita? En seguridad, en salud, en educación. Todas esas cosas te faltan a vos. Es decir, ajustó por intermedio de los gobernadores a la población. Y la gente le echa la culpa a los gobernadores. Ahora, si no lo hubiera hecho, como dice Nico, si no le hubiera sacado la guita a las provincias, no hubiera hecho el ajuste y no hubiera caído el dólar, sino que hubiera subido. Porque no pasa jamás por la cabeza de él sacarle la guita a los empresarios. Sacarle los 100 millones de dólares que recibe todos los años Galperín. Por ejemplo. O los bienes personales para los dueños de campos, por ejemplo. Claro. No, claro. Bueno, 40% del ajuste lo pagan las jubilaciones. Ya hemos contado este número, pero vale la pena repetirlo por el tema de las Eso jubilaciones. incluye las cajas provinciales que vos mencionabas. Claro, las 13 cajas no transferidas, 40% lo pagan los jubilados, 10% asignaciones sociales y el resto es transferencias a las provincias. Ese es el ajuste. Claro, y las transferencias a las provincias se vistió de la épica de la supresión de aporte estatal a los festivales populares. ¿Dónde empezó a marcar sus diferencias? De manera física, Villarruel con Milei. Claro. La primera diferencia, después todos vimos la entrevista donde se verbalizaron las diferencias, pero la primera diferencia, Villarruel la marcó yendo a todos los festivales que Milei decía que eran un horror. Los gobernadores te dicen, este tipo le está diciendo a la gente que vive en mi provincia que la culpa la tengo yo porque me gasto la guita en festivales, en pauta y esas cosas. Que la culpa no la tiene él, que no me da lo que corresponde por ley, porque es nuestro. Sí, lo que contaba recién de Entonces, de la no caja hay que profesional subestimar el aparato que tiene en redes y en medios de comunicación, porque siempre el gran tema en política es quién tiene la culpa. Yo conté un par de veces que Marcos Peña un día había que decidir si metían otro tarifazo o no, y él dijo, yo tengo encuestas que la gente cree que esto es culpa del gobierno anterior, así que avancemos con el tarifazo. Todo define quién tiene la culpa, se puede seguir avanzando. Por eso sí es importante cambiar el eje de discusión, porque ellos plantean lo que vos decís, ¿no? ¿Cómo se bajó el dólar? Bueno, se bajó con este mega ajuste. ¿Cómo se está desacelerando la inflación? Con la recesión. Entonces, si se plantea desde la oposición seguir discutiendo lo que plantean ellos, no vamos al eje de cómo está consiguiendo lo que está consiguiendo. Uno tiene que ir por el lado de la recesión y del ajuste, no por el lado de cuánto tiene que ser, si es un logro que baje un poquito más la inflación el mes que viene. No importa el número de la inflación, si es un poco más bajo o no. Lo que importa es cuánto está cayendo la economía, cuánto está cayendo el empleo, cuánto está cayendo el consumo de alimentos. Me parece que ellos no ponen el eje ahí y la oposición tampoco lo está poniendo ahí. Y me pregunto yo, ¿qué está haciendo la dirigencia opositora para incidir en ese campo de batalla comunicacional? Sí. ¿Comunicado de 7 páginas? Totalmente de acuerdo. Digo, porque si es por ahí, ya la perdimos la batalla. Si es por ahí, estamos fritos. Poco poner el cuerpo, recién que decía. Todo el mundo hablando de las redes. Bueno, yo conozco a alguien que llamó a Telecentro para que nos saquen de la tele y es peronista, así que están haciendo eso. Cavar la fosa donde nos van a enterrar a todos. El peronismo tiene un nivel de división
que si vos decís algo que no gusta, te atacan a vos. Entonces guarda que no es solo el fuego enemigo. No, los el dirigentes fuego enemigo. del campo nacional y popular tienen más riesgo por el ataque de los propios que por el Así ataque de es, afuera. así es. Y mientras Así es. tanto, para mí, se está entregando la discusión. O Total. sea, no estamos eligiendo discutir sobre lo que ellos plantean, que están siempre a la ofensiva, aun cuando reciben un cachetazo como el del domingo, vuelven a la ofensiva. Y al mismo tiempo no se está, digamos, al no recuperar esa ofensiva discursiva, no se está planteando nada. Digo, no es una cuestión de salir a defender el Estado por el Estado, es plantear qué Estado Y qué poco querés defender. poner el cuerpo de verdad. Y pasa ahora, esta semana, que estamos en la semana del 24 de marzo y todos hablan de las madres, de las abuelas. Las madres no sacaban comunicados contra la dictadura. Iban todos los jueves a la plaza a dar vueltas, solas. No veo ningún dirigente de la oposición pararse y poner una carpa frente al Ministerio de Salud diciendo devuélvanle los medicamentos a la gente que se está muriendo. No veo ningún dirigente de la oposición en una carpa en un supermercado diciendo la lechuga vale 10 lucas. Claro. Son todo comunicados y tweets. El tuit es una desgracia. Bueno, Esos que- tuits Es metadona, Perdón, te hace creer que estás haciendo algo cuando en realidad... Y es muy interesante porque el fin de semana pasado aparecieron carteles en la calle de una nueva campaña de afiliación al PJ, Sí. que uno de los eslóganes es mejor que viralizar es militar. No, es que vos podés... las redes sociales son para viralizar cosas que ya hiciste, no para hacer. Claro. ¿Entiendes? O sea, hacer no es tuitear. Vos tuiteás para difundir lo que hiciste. igual, a ver, hay de todo. Yo creo que se quedan ahí. la campaña en redes sociales de Milei fue muy exitosa porque no, Sí, pero no porque es no la de- transcurrió en Twitter, pero no es la de Twitter, claro. transcurrió en No, y no solo por eso, otras herramientas. porque tenía un otras redes. mensaje que tenía pregnancia. Entonces sí, una vez que tenés un mensaje que tiene pregnancia, las redes sociales te ayudan a multiplicarlo. Pero las redes sociales Oye, no porque suplen había ese mucho mensaje. fastidio. No, con lo hay que mucho estaba. tuit autorreferencial. Sí. también, Estuve, me no, reuní. cuando estábamos Chicos, dejen de nosotros. tuitear reuniones. Había mucho fastidio también. Estuve reunido con... Es maravilloso. Pero, cada espera, uno que espera, empieza Sí así, estoy de pasás. acuerdo, sí estoy de acuerdo Bueno, con vos lo Nicolás, mirás que y si tiene vos no 2 me tenés un gusta. mensaje Claro. para comunicar, no... ¿Cómo? Cuando vos comunicás algo potente tenés mucha aceptación. Y sí. Digo Sí. que estoy de acuerdo con Nico que si no hay un mensaje para comunicar por comunicar, o comunicar lo mismo que ya comunicaste 50 veces, Claro. sin nada nuevo, ¿qué Yo- efecto puede tener? Insisto, tengo la sensación que hay, a partir del domingo, quizá porque me llenó un poco de optimismo ver a tantos pibes, tantos jóvenes, que en los últimos tiempos se adjudicaban automáticamente a la derecha y el 24 estaba lleno de pibes, la plaza. Claro. pibes Estaba y enojado pibas. Martín Menem, que dijo, ¿cómo puede ser que haya chicos de 20 años ahí? Sí, bueno, ¿no? por eso. Me imagino que no va a hacer nada el 25 de mayo, ¿no, Martín Menem? Claro. Porque no queda nadie de 220 años que lo haya vivido. Claro. Pibes y pibas estaban demandándole también a los referentes propios, a los aspirantes a referentes propios, que fuesen más enfáticos en su oposición, en sus planteos. Y eso que crece desde el pie generó un hecho político ayer que pasó medio inadvertido, pero que yo quisiera poner en valor. Ayer iba a haber una reunión de gobernadores con el gobierno que se postergó. Sí. Y se posterga, entre otras cosas, porque los gobernadores también ven eso. Claro. Los gobernadores ven que hay una demanda que los interpela y Se ellos... postergó porque no iba a ir ni el loro. Bueno, por eso, no iba a ir ni el loro en buena medida, esto no, No, no ese es está el lobby dicho. que hace por el asado. Claro. Es el lobby, el Lantos por el asado. No, pero en buena medida porque iban a aparecer Lo tengo a Franco firmando. jugando con Bueno, pero pará, hoy se juntan. Hoy se hay junta con reunión. los gobernadores del norte, pero de todas formas, Franco, ¿qué había diseñado para la reunión de ayer? Una trampa que finalmente conocimos a la noche, que era involucrar la reforma laboral en la ley bases. Claro. Entonces, ¿qué es lo que quería Francos? Que los gobernadores, cuerpo presente, le dieran una aprobación tácita a la reforma laboral metida en el marco de esa conversación. Vos decías recién, este es un juego de tabúres. Y acá Franco forma parte de esa escuela, pero Milei no. Entonces la gran incógnita es cómo tramita Milei todo eso que desprecia, que desconoce, que desprecia. Su interés sigue siendo, fíjate que su obsesión en redes sociales sigue siendo la validación internacional de sus postulados. Entonces ¿Va a todo- ser otro viaje ahora que le van a dar un premio? ahora va a ser otro viaje a Estados Embajador Unidos. de la luz, me encanta. Embajador de la luz. Algo así, ¿no? Embajador No es Manzano. internacional de la luz.
del embajador de Hermoso. la luz en Manzano. Ahí está, embajador internacional de la luz. Un gran título. Sí. Yo Sigue quiero esa haciendo viajes medalla. personales, ¿no? Milei y no... Ahora, todavía- La última vez lo ganó Claudio María Domínguez. No, pero digo, Milei todavía no visitó Brasil, no visitó Chile, no ha tenido... Para mí que los gobernadores No fue a Rosario. se reúnan, No. no fue a Ahora, yo Rosario. Que pregunto los algo. gobernadores se reúnan es un buen dato, bien de Palacio, bien de Rosca, pero que los que hacen política en el gobierno toman nota de esos detalles. ¿eh? Ahora, yo pregunto algo, Adri. ¿Es casualidad que se hable de incorporar la reforma laboral en la ley de bases después de los 2 comunicados empresariales de ayer, siendo que la reforma laboral es el gran tema No, es la que, forma de... que moviliza al sector empresarial a apoyar a este Por gobierno? eso, es la forma, por eso digo que hay gente que sí hace política. Pose hace política, y Pose hace política en el sentido macrista de la política. Con espionaje, con servicio de inteligencia, con aprietes. Claro. Ese es el método Pose. El método Francos es el método menemista. Sé que digamos, está ¿no? muy fuerte eso, ¿eh? Estuve hablando con Sí, sí, empresarios está, y pero son los dos métodos. ayer una de ¿eh? las cosas que recogí es, tengo miedo. Lo dijo Mirta Legrand. Bueno, hay tipos que te dicen, tengo miedo. Le digo, ¿miedo a qué? Porque, Ajá. qué sé yo, miedo es no... Para mí el peor miedo es no llegar a fin de mes, no comprar remedios. Ujú. O para ahí, tengo miedo. O sea, tienen miedo, porque esto se Que les aprieta. hagan algo. Sí. Y está muy fresco el tema cuadernos todavía. ¿eh? No, pero ni siquiera grandes empresarios, pymes. Está muy fresco. Tengo el miedo de tema. hablar. Ayer uno me dijo, tengo miedo de hablar. Mm. Digo, ¿por qué tenés miedo? Y Te tengo mandan a los miedo. O trolls. sea, te atacan feo. Y no es solo lo que tuitean, Y no sino solo que después- trolls. No, pero no solamente lo que tuitean, sino que después te mandan fotos de la puerta de tu casa, No, de los eso. datos de tu familia. Bueno, por eso Pose. El Atacan interés de feo y Pose, sin código. El interés de. La tríada Pose, Francos, Caputo. Caputo, Chico Caputo. Ujú. No, Santiago Caputo. Santiago Caputo. Ese trío se ha distribuido un método de gestión que involucra espionaje, aprietes a través de redes sociales y Milicos negociación. en la AFI. ¿Cómo? Milicos en la AFI. Milicos en la AFI, gente que tiene esa experiencia, esa expertise y negociaciones políticas en el sentido tradicional del palacio, que es lo que lleva adelante Francos. Esa tríada que está haciendo política con estos elementos. ¿Cómo se contrapone desde la oposición a esa política en curso? Bueno, yo creo que las reuniones, por eso para mí hay que poner en valor lo que hoy pareciera ser poquito frente a la agresión, el despliegue de la agresión del oficialismo. Pero no es poquito. Que Kicillof, Puyaro, Torres, Yarlora, que no piensan igual, en muchos casos piensan muy distinto, que son generacionales, que son de generaciones que por sí mismo comprometen una renovación, naturalmente. Creo que el más experimentado de los que acabo de mencionar es Kicillof. Sí. Y es un tipo que tiene ¿cuánto? ¿Menos de 50? 50 y pico, 51. 51. Bueno, ahí está. Ahí hay un elemento que puede conectar con la necesidad de una reconstrucción, que es parte de la demanda que yo escuché el domingo. No sé ustedes, Ujú. yo el domingo escuché de muchas personas la necesidad de reconstruir. De hacer la autocrítica, de hacer el reproche que haya que hacer, de salir de determinada dinámica del dedo, todo lo que incluso se escribió en el documento de 7 páginas, un documento muy largo, escrito de manera alambicada por momentos, con mucho mensaje interno y poco comprensible para el exterior. Ujú. Pero lo cierto es que hay una demanda de reconstrucción. Bueno, Te ¿Quién corrijo, es el el viernes eso. Pues decís el domingo, pensamos en la marcha del 24. el domingo yo escuché Pero la vos demanda. hablás del documento del Pero viernes. el documento del Bien. viernes incluía algunos Sí. rasgos de esto, sobre todo de salir de determinadas dinámicas, la del dedo, ¿no? Bueno, ahí hay un elemento que me parece que hay que prestar atención porque se empieza a construir desde una lógica transversal. Agredidos del radicalismo, agredidos incluso del macrismo, Ajá. el caso de Torres, Horacio Rodríguez Larreta. Larreta. Larreta, Claro. personas que se sienten agredidas y que ratifican cierto compromiso con un pacto democrático que empieza a ser puesto en valor también Ujú. en estas horas a partir de que Por las eso yo creo la agresiones... influencia de que la gente haya ido. Ayer hubo un hilo. Yo creo igual me encantaría en- que los que están de acuerdo con el pacto democrático después no participen en operaciones Totalmente de acuerdo. Obviamente, sí, Totalmente sí, de sí. acuerdo. ¿eh? de espionaje. Espionaje, sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque hay Sí, algunos que dicen nunca más,
pero después cuando están en el gobierno... Adentro y afuera. Aportan al espionaje ilegal y no lo critican el espionaje ilegal. Digo, adentro y afuera del peronismo. Sí, Pues sí. primero, los primeros que se nos vienen a la cabeza son Torres, que tenía en el Senado como asesor al abogado de los copitos, Totalmente. y Larreta. Totalmente. Pero también hay adentro. Totalmente. Dos cuestiones. Una sobre la marcha del otro día. Ayer vi un hilo muy interesante de Twitter que alguien comentó que había visto mucha gente que había ido por primera vez a la marcha y empezaron a responderle con historias de estoy de novia hace 8 años y es la primera vez que mi novia me acompaña. Mi mamá que tiene un primo desaparecido, nunca se había animado, nunca había ido y esta vez fue. Digo, hubo ahí algo que se removió, no fueron los mismos de siempre. Y volviendo a la actualidad política, hoy hay otra reunión, ahora debe estar empezando en minutos, de los gremios de transporte. Por lo que tengo entendido, una de dos. O es el puntapié inicial para ponerle fecha al nuevo paro de la CGT, o los gremios de transporte por su cuenta van a anunciar un paro que en la práctica termina siendo también un paro general, porque si te paran Claro. todo el transporte, se para el país. Claro. Con lo cual ahí también se empieza a ver la evolución de la lucha sindical, que ha sido la primera que recogió el guante y que tiene, por sus condiciones intrínsecas, muchos elementos para no conducir el proceso político, pero sí ser la vanguardia de la lucha en la calle contra este gobierno. Eso que dijo Estela y que se la agarraron con Estela lo debe haber escuchado, que tiene que ver con que la CGT dice, no hagamos paros generales, que pare cada uno y que Milei se coma todos los días un paro distinto de la gente que le está cagando. No paremos todos juntos porque somos funcionales a él, porque le paramos un día solo. Igual en algún momento hay que confluir. Sí, yo creo Para que hacer acumulación. el paro general tiene una sensación de unidad. Entonces, si no se, para mí Pero se no termina... podés usarlo a cada rato. No, pero si no se, hay también un mensaje que si no se diluye en cuestiones sectoriales. Entonces, por ejemplo, si como pensamos y como viene anunciando el gobierno, en los próximos días, siendo finales de marzo, se viene un gran despido masivo en el Estado, bueno, yo creo que eso, sumado a la situación de transporte, sumado a otras situaciones, y amerita que se empiece a construir una nueva fecha. Porque me parece que lo que da el paro general es la sensación de esto es un problema de todos, esto es un problema nacional que involucra a todos los sectores de la sociedad, los sectores productivos. O sea, si no parece que es como para transporte por una cuestión de paritarias. Y no, ya es como más integral. Y me parece que eso es un reclamo, inclusive en la segunda marcha que hubo el domingo, la de la izquierda, en el discurso, digamos, me parece que el sentido más disonante con la lectura anterior fue que se le reclamó a la CGT que ponga una fecha. Claro. Sí, eso había ocurrido durante... Siendo, perdón, que la CGT había tenido una presencia por primera vez, no sé si por primera vez, pero hacía mucho que no tenía, institucional Yo creo que en la no, marcha. o sea, yo discrepo, creo que la cosa diaria genera un cansancio en la gente que se va enojando todos los días. La táctica foquista, un navarro foquista. Pero no son. No es una disyuntiva, son dos tácticas que pueden confluir en la misma Sí, estrategia. el paro general solo me parece que no alcanza. No, claro. No, y aparte Pero hay lo otro está un problema. sucediendo a diario. Lo otro está Hay sucediendo. un problema, el gobierno utiliza a su favor la imagen de los dirigentes sindicales Sí. que está por el suelo, por el subsuelo en algunos casos. Entonces, lo utiliza a su favor ¿en qué sentido? Y va a alimentar con eso el caramelo de madera de la Bueno, reforma laboral. porque todo lo que no es derecha y extrema derecha necesita una renovación y lo tienen que entender. La verdad, a ver, yo discrepo cuando dicen, ¿cómo puede ser que alguien no pueda gobernar, no sé, 20 años como Infran? ¿Cómo puede ser que un sindicalista no pueda estar 20 años? O sea, quieren que se vayan. Ahora, Mañeto está hace 40 años. Y son poderes de la democracia. O todavía no entendimos que son poderes de la democracia. Entonces, si el empresariado, que es el gran poder, hasta Cristina dijo, yo tenía un poder muy chiquito en Argentina, y mirá que a ella le gusta decir que tiene poder. Dijo, yo tenía un poder muy chiquito en Argentina. Ahora, después lo demás, hay que poner un límite de tiempo. Yo creo que el problema no es el tiempo. El problema es que hay gente que está desgastada. Porque Yasky también hace mucho que está ahí, no está desgastado. No, por eso Hay gente que está desgastada por sus características personales. hay legitimidad y hay legalidad. Lo que se va a discutir es la legalidad, perdón, la legitimidad de los mandatos, de las representaciones, pero poniendo en juego la legalidad del sistema de representación. Por eso se quiere reformar la ley. Y en esa confusión, yo creo que hay sindicalistas que tienen mucho para perder porque se sostienen justamente a partir de la legalidad de sus mandatos, no de la legitimidad de su mandato. Y hay otros que se fortalecerán y hay otros que surgirán.
A mí no me preocupa la dinámica de cada uno de los sindicatos, sí. No, pero vos hablaste del desgaste, que uno ve sus caras y están desgastadas. Y porque, a ver, ayer mismo lo veíamos en la negociación que tuvieron los trabajadores públicos. Trabajadores públicos, UPCN cerró una paritaria a la baja del 8% y ATE la rechazó. Bueno, Claro. esa representación fracturada en un sector de los más agredidos por el gobierno de Milei, que es el empleado público, ¿con quién colabora? Y colabora con la estrategia del gobierno. Claro. Porque la fragmentación creo que se hizo viral en estos días, un cuentito que cuenta Pedro Saborido, que usa El de los fósforos, un manojo de extraordinario. fósforos para definir qué es un sindicato. Bueno, la fragmentación está en el corazón de la reforma laboral. Claro. La fragmentación de la representación. Contalo lo que mostró, porque la gente no No, sabe. lo que mostró, lo cuenta muy bien Pedro Saborido, incluso podríamos terminar con eso si lo encontramos, porque lo cuenta mucho mejor que yo, pero básicamente usa unos fósforos para graficar la representación sindical. Romper un fósforo es fácil. Si uno hace un atadito con muchos fósforos, tratar de Muy quebrarlo difícil. no se puede. Es muy Claro. difícil de romper. Exacto. Entonces, Pero él lo cuenta con mucha más gracia. Eso es un sindicato, dijo. eso es un sindicato. Ahí lo Ponelo, tenemos. ponelo. Ahí, Está con el cadete, con Pedro Con Rosa. Pedro. Voy a hacerle una prueba a Pedro, que me la hizo mi tío Roque, cuando yo tenía 8 años, y a él se la había hecho su maestro, que era peronista. Le enseñaban así a los chicos, era los años 49. A ver, Tomá, rompe el fósforo. un fósforo. Sí, ¿Qué hago? rompelo, partido. Roto, Pedro. Ya está. Ahora rompe todos estos. No, no se puede. Eso es un sindicato, ¿listo? Ya está. Muchísimas gracias. Extraordinario. El poder de síntesis, ¿no? Qué fantástico, qué fantástico. Más de esto y menos documentos de 7 páginas, por favor. Así es, así es. Bueno, ahí llegó Juan Grabois. En un rato viene también Leandro Santoro. Los saludo. Chau, chau, compañeros, chau. compañeras. Listo.